Gálatas 5. La semana pasada predicamos Gálatas 5:1, ¿verdad? Hoy vamos a predicar de los versículos 2 al 6, siguiendo esta serie expositiva de la carta a los Gálatas, ¿verdad? Y vamos a tener solamente dos puntos. Hoy dejamos de ser el bueno bautistas y nos pasamos a 2 puntos. No 3, sino 2, como Spurgeon. Pero hay más, porque habrá subpuntos en el punto 1, así que vamos a hacer más todavía. Pero tiene trampa. Pero no, hoy solamente tenemos 2 puntos. El primer punto, 4, y ahí ya le dio los 4, advertencias de no caer en las cadenas de la esclavitud. Y segundo punto, fe, esperanza, justicia y amor que viene de Cristo, no este amor que nace nuestro por causa del pecado, manchado por el pecado, sino un amor que viene de Cristo. Y un amor, como veremos en el texto, que produce obras, los frutos. Así que estos son los 2 puntos de Gálatas 5:2-6. Y Alessandro, léenos Gálatas 5:2-6. Hoy me lo he cogido contigo. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gracias, Alessandro. Yo le he puesto por título hoy, cuando no ejerces bien tu libertad. Cuando no ejerces bien tu libertad, porque Pablo, por medio de la Escritura, nos está enseñando que debemos ejercer esa libertad que hemos obtenido gracias a los méritos de Cristo y que debes ejercerlo. Eso quiere decir que en actos, ¿verdad? En los actos diarios de tu vida debes utilizar esa libertad de Cristo para bien, no para mal, ¿verdad? Para bien, en todos los ámbitos de tu vida. Así que cuando no ejerces, por eso es que el primer título dice 4 advertencias. Vamos a ver 4 advertencias de Pablo de no ejercer bien esa libertad. Y es unas advertencias serias, muy serias. La semana pasada pudimos predicar el primer versículo que dice: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. ¿Te das cuenta? Para que vivamos esas acciones en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes, y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Así que, amados hermanos, la semana pasada nos enseñó, por medio de Pablo, nos enseñó que tenemos libertad. Tú tienes libertad. Si has venido a los pies de Cristo, tienes libertad. Una libertad por la cual no pudimos conseguirla con nuestros propios méritos, nuestros propios esfuerzos. Es más bien, ¿verdad?, lo que intentamos conseguir esa salvación por nuestras fuerzas. Esa es la enseñanza que estaban dando los judaizantes. Y nosotros no podemos conseguir esa justificación, esa salvación por nuestras propias fuerzas. No podemos conseguir por nuestras propias fuerzas esa libertad que fue conseguida en la cruz del Calvario. Hagas lo que hagas, tú no puedes obtener esa libertad que Cristo consiguió, porque la consiguió Cristo. Es Cristo Jesús que consiguió esa libertad por nosotros. Esta libertad solo podía conseguirse por Dios mismo. Y cuando hablo de Dios mismo, hablo de Jehová. Y cuando hablo de Jehová, hablo del Dios Trino. Cuando tú leas en la Biblia Jehová, en Reina Valera, y Señor en la Biblia de las Américas, se está hablando de Jehová. Y cuando se habla de Jehová, se habla del Dios Trino. No solo del Padre, sino del Dios Trino. ¿Vale? Así que esta libertad solo podía conseguirlo Dios mismo. Y fue Dios mismo quien se hizo carne, ¿verdad? Y se crucificó en la persona de Cristo, se crucificó en la cruz del Calvario. Es ahí donde destruyó, anuló, canceló, como dice la palabra, anulando el acta de los decretos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Y cuál era esa acta que te demandaba? ¿Cuál era esa acta, ese decreto? Esa maldición de Dios, que todo aquel que pecare morirá, ¿verdad? Esa culpa de que pecado que tú cargabas el día que naciste y se te imputó esos pecados, pues agarró Cristo esa culpa, esa maldición que Dios había puesto en el ser humano por pecar, ¿verdad? La llevó a la cruz del Calvario y la canceló, la anuló. Ya no hay un decreto que te diga que tú eres un pecador, porque Cristo en la cruz del Calvario ha anulado ese decreto, ¿verdad? Ya no viene el acusador y te dice a Dios, este es culpable, este es mío, es culpable. No, porque Cristo ha anulado ese decreto. Ya no hay acusación contra ti, ¿verdad? Es como dice Pablo, que anuló el acta de los decretos, triunfando, ¿verdad? Exhibiéndolo y clavándolo en la cruz del Calvario. Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue, ¿verdad? Cristo anuló esos decretos. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario libertad que el hombre natural, ya hablamos de ese hombre natural, ¿verdad?, que ha nacido de la carne, no podía conseguir por sus propias fuerzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un esclavo de la ley. El hombre natural, ¿verdad? La ley de Dios está escrita en el corazón de todos aquellos que nacemos. Todo ser humano que nace con esa ley moral escrita en nuestros corazones. Y esa ley demanda obediencia. Por culpa del pecado, no obedeces a la ley. No puedes obedecer la ley. Necesitas ser transformado, regenerado por el Espíritu Santo para obedecer esa ley. Así que, amados hermanos, la misma nodriza que debía cuidarnos, que debía protegernos, que debía enseñarnos, llevarnos a Cristo, llegó a esclavizarnos. La ley llegó a esclavizarte. Puso un yugo sobre tu cuello, un yugo muy pesado, un yugo tan pesado que nadie podía cargar con él. Este yugo, en otras palabras, te oprimía, porque no podías cumplir la ley moral. Así que, y menos las leyes civiles, si no cumples la ley moral, pues menos las civiles. ¿Qué tenías que hacer para que sean lavados de esas culpas? Hacer sacrificios de animales. Era la única forma, porque no podías cumplir la ley. Así que, amado hermano, para que tú puedas conseguir esa libertad que tanto el ser humano desea, porque todo ser humano desea libertad, solo podría conseguirlo gracias a los méritos de otra persona. Gracias a los méritos de otra persona. Solo con los méritos de Jesucristo conseguidos en la cruz del Calvario, ¿verdad? Solo en la cruz del Calvario, donde desarmó a la muerte. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados, dice la palabra. A lo profundo del mar. Él agarró en la cruz del Calvario y los echó al mar, a las profundidades del mar. Claro, no es literalmente, ¿verdad? Poéticamente está hablando que echó. O sea, ya no existen esos pecados que a ti te esclavizaban, ¿verdad? Es gracias a Jesucristo que podemos ser libres. Él mismo dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mira qué es diferencia el yugo de la esclavitud. Ahora que le está diciendo, llevad mi yugo y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo, dice Jesucristo, es fácil y ligera es mi carga. Tenemos dos yugos, el yugo de la esclavitud y el yugo de Cristo. Nuestro yugo es difícil, la ley, ¿verdad? O casi imposible de quitarnos. Nuestras cargas son demasiadas pesadas que nos llevan a un límite, causando aún estrés, y en el peor de los casos, ansiedad. Y la Biblia, como lo hemos leído, ya lo llama afanes, los afanes de la vida,
cuando eres afanoso, ¿verdad? Y si te atraviesa en la cabeza algo y quieres conseguirlo, quieres hacerlo, ¿verdad? Eso te puede llevar a un estrés, a una ansiedad. Hermanos cristianos, no somos ajenos a ellos. No somos ajenos a ello. Es por ello que Jesús nos pide que confiemos en Él, que depositemos nuestras cargas pesadas en nuestro yugo diario y una vez liberados, ponernos el yugo de Cristo. Quitarnos ese yugo pesado con los afanes de la vida y ponernos el yugo de Cristo, ponernos el yugo de Jesús. Ser sus esclavos, en otras palabras, que está pidiendo Jesús. Ponerse el yugo sería volver a ser esclavo. Ya no esclavo de la ley, sino esclavo de Cristo. Pero ahora esta esclavitud está basada en el amor. Está basado en el amor. Ahora llevar su carga de Cristo es ligera. Él mismo nos dice, mi carga es ligera. Y esto lo podemos traducir como caminar en una santidad progresiva día a día. Esa es su carga que es ligera. Ser santos porque Él es santo. Una santidad progresiva, una carga ligera, que ya no es difícil de cumplir. No matarás, tú eres cristiano, sabes que no debes matar. No robarás, el político es difícil que no robe, más si tiene el poder en sus manos. Pero tú has venido a los pies de Cristo, ahora esa carga es ligera, no robarás. Y aunque trabajes en una caja, en una gasolinera como yo, no robarás. Verás mucho dinero que pasa por tus manos, pero no robarás, porque tienes un principio que es la palabra. Un temor, una reverencia a la palabra de Dios. No robarás, ¿verdad? Una santidad diaria y progresiva. Es esta santidad diaria, en esta carrera, con altibajos, con luchas, sí, con pecados, porque el que dice que no tiene pecado miente, ya es pecador, sí, con pecados, pero también con arrepentimiento. Aún incluso atravesaremos ese valle de tinieblas que algunos estamos pasando, ¿verdad? Que creemos que todo lo vemos oscuro y sin esperanza. Es en ese preciso momento que debes recordar que es Dios quien está a tu lado. Es Dios quien atraviesa ese valle cogido de tu mano. Es Dios que siempre estará a tu lado en medio de las aflicciones, en medio de los afanes, en medio de las dificultades, en medio, ¿verdad?, de los problemas. Entonces, pastor, ¿también estará Dios en ese valle de pecados que hago? No confundas el valle de las aflicciones con problemas con el valle de las aflicciones por causa de tu pecado. No, ahí no Dios va a estar de tu mano. No, porque contristas al Espíritu Santo. No debéis contristar al Espíritu Santo, dice la palabra, ¿verdad? Un rotundo no, porque cuando pecas, contristas al Espíritu Santo. Y dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No los perdonó porque tenía que perdonarlos y ya está, no, porque ve a Cristo, os perdonó en Cristo. Ustedes, vosotros sois, ¿verdad?, aceptos en Cristo, y Él os perdona a vosotros en Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Así que, amados hermanos y hermanas en Cristo, dicho todo esto, librados de la culpa, librados de la condena del pecado, de esa acta que te culpaba, ¿verdad?, de la condena del pecado, librados de esa ley que te oprimía, de esas cadenas que te oprimían, de ese yugo que te oprimía, que ahora llevas una carga ligera, un yugo fácil, lleno de amor y misericordia en Cristo Jesús. Sabiendo esto, ¿vas a volver a retroceder? ¿Vas a volver a ponerte ese yugo de querer conseguir con tus propios esfuerzos, no solo tu salvación, sino todo lo que gira alrededor de tu vida, en tu trabajo, en el colegio, en el hogar, sin antes consultar al Padre? Y no hablo de consultar a tu Padre, no, sino al Padre Celestial, a Dios. ¿Va a hacer en tu vida lo que tú quieras sin antes consultar al Padre?
Antes de tomar buenas decisiones, haz lo correcto. Si estás dominado por el Espíritu Santo y caminas en esa carrera por el Espíritu Santo, todas las decisiones que debas tomar ahora tienen que ser meditadas junto con el Padre, con Dios. Vas a ponerte ese yugo de la ley y pecado, donde en esta iglesia IBRM, Iglesia Bautista Reformada, no es ajena a los pecados. Somos pecadores que nos arrepentimos, ¿verdad? Somos pecadores arrepentidos, no somos ajenos. Hemos visto a hermanos que amamos con todas nuestras fuerzas y volverlos otra vez retroceder. Lo hemos visto. Volver al mundo otra vez. Volver a los placeres temporales que ofrece este mundo. Y peor aún, ver hermanos que viven con una doble moral. Lo hemos visto vivir de forma con una doble moral, con una doble cara, que realmente nunca tomaron ese yugo y esa carga de Cristo Jesús. Nunca lo tomaron. Jamás tomaron, como dice la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros hemos visto hermanos que no han hecho eso. Solo han querido vivir por su egoísmo, querer ser mejores que otros. Doble cara. Doble cara. Nunca tuvieron ese yugo de misericordia, de amor hacia los hermanos. Solo han seguido un vano conocimiento teológico reformado, el cual giró solo su cabeza, pero que se quedó solo en su cabeza, pero jamás bajó a su corazón y jamás bajó a sus pies. Eso lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Por eso hay que tener cuidado. ¿Quieres ese yugo insoportable? ¿Quieres ese yugo insoportable? ¿Quieres ese yugo que terminarás después de tanta lucha en el infierno? ¿Quieres retroceder y ponerte ese yugo? ¿O prefieres esa carga ligera, ese yugo fácil de llevar en este mundo? En este mundo de sistemas que te ofrecen de todo, menos la libertad que es en Cristo. Menos la libertad que es en Cristo conseguido en la cruz del Calvario. Es por ello que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dará 3 advertencias. Dije 4, ¿verdad? Son 3, ya me lo he apuntado. 3 advertencias. 3 advertencias. De lo que pasará si nosotros volvemos a ese yugo. Volvemos y retrocedemos a ese yugo difícil. Si te vuelves a colocar ese yugo de la ley, esa pesada carga, la cual no podrás cargar. Y esto me lleva a mi primer punto: 3 advertencias de no caer en las cadenas de la esclavitud. Gálatas 5, 2 al 4. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Amados hermanos, escuchen bien. Empieza Pablo. Yo les digo, dice otra versión. Es así como empieza esta parte del texto. Esta entrada no es nueva en Pablo. Esto suele demostrar su autoridad apostólica, y ya lo vimos en la carta de Gálatas en el versículo 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo empieza la carta a los Gálatas con Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Dios, llamado por Dios, mostrando su autoridad apostólica. Y ahora en el capítulo 5 empieza otra vez con yo Pablo os digo. Y cuando Pablo habla, guardamos silencio y escuchamos, porque algo importante tiene que decir, ¿verdad? Yo Pablo digo, y más cuando sabemos que son advertencias. Así que Pablo se dirige a sus oyentes de Galacia con autoridad, pero una autoridad delegada por el Padre, delegada por Cristo, ¿verdad? Y su primera advertencia del versículo que vemos es:
si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Está claro que Pablo está dirigiéndose a sus hermanos gentiles, ¿verdad? De Galacia. Se está dirigiendo a hermanos gentiles y creyentes, ya que son los que están en medio de toda esta defensa. Recordemos que Pablo está haciendo una defensa del Evangelio, ¿verdad? Una defensa de la salvación solamente por fe, solo por fe. Y son estos hermanos creyentes gentiles que están en el medio de toda esta discusión, ¿verdad? De todo este problema y de toda esta carrera. Y les está diciendo a ellos, si os circuncidáis. ¿Por qué solamente a ellos? Porque los judaizantes que ya han ingresado, los judaizantes que ya han entrado, ya están circuncidados. Así que las palabras no son para ellos, las palabras son para sus hermanos creyentes, ¿verdad? Los judaizantes ya han ingresado secretamente. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, dice Pablo, que estaban para espiar nuestra libertad. ¿Recuerdan al principio del texto? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, decía Pablo. Así que Pablo está preocupado por los creyentes de Galacia, porque ya han tomado los primeros pasos de su conversión al judaísmo. Han comenzado a guardar algunos actos ceremoniales. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que yo haya trabajado en vano con vosotros, recuerden. Pero ya estaban guardando meses, ya estaban guardando tiempos, ya estaban guardando días, años. Esto quiere decir que ya estaban guardando las fiestas. Ya estaban guardando las fiestas, los ayunos, la comida. Ahora están a punto de tomar una decisión más allá de guardar las fiestas. Quieren circuncidarse. Y hacerlo trae consecuencias. Trae consecuencias hacer lo que no debes hacer, ¿verdad? Trae consecuencias. Como dije la semana pasada, los pecados de los padres no son transmitidos generacionalmente, pero sí las consecuencias. No se transmiten los pecados, pero sí las consecuencias. No es lo mismo un hogar cristiano amparado por la luz de las Escrituras con un hogar disfuncional e incluso familias separadas en el caos del alcoholismo y la drogadicción. En muchos casos los hijos pagan las consecuencias de los padres. No, mi padre es alcohólico y yo soy alcohólico. No, eso es una excusa. Pero sí hay consecuencias de los hijos sometidos al padre alcohólico, ¿verdad? Pablo advierte que si cruzan esta línea, Cristo no os aprovechará. ¿Y qué quiere decir esto? Pues Gálatas 5:2, pero en la Nueva Traducción Viviente nos lo dice de una mejor forma. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Mejor explicado, mejor entendido, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, el argumento de Pablo desde que empezamos esta carta expositiva es la defensa de la salvación, de la fe, ¿verdad? La salvación por solo fe, por medio de la fe, por medio de la obra todopoderosa y los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, lo que enseñan los judaizantes es un falso evangelio, que la salvación se consigue por medio de la obediencia a la ley más la fe. No más la fe y la obediencia, no. Primero la obediencia a la ley y luego la fe. Claro, te lo están vendiendo muy bonito. Los judaizantes no van a entrar directo, oye, circuncídate. No, van a entrar despacio. Así entran los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos apóstoles. Entran con doctrinas bonitas, sumisas, te van a comer el oído poco a poco, te van a introducir y luego te van a adoctrinar. Cuando ya estás dentro y has depositado tu fe en ellos, porque te recuerdan Pablo, lo que quieren es vuestro celo, vuestra fe. Ellos querían vuestro celo, quieren atraerlos para adoctrinarlos. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Es bonito, te enseñan bonitas cosas, pero obvian pequeños matices como la circuncisión. Estaban obviando la circuncisión, ya que la única forma para ingresar a este sistema judaizante
a este sistema religioso que es obediencia a la ley, es por medio de la circuncisión. Es por medio de la circuncisión. Entonces, es entonces que te vuelves un seguidor de esta religión. Y este es el primer paso, derramamiento de sangre. Todo pacto y toda religión para ingresar tiene que haber un derramamiento de sangre. Dios no mandó a cortarte el prepucio, porque mira, quiero que sufra y sepa lo que es estar en el pacto. No, tiene que haber un derramamiento de sangre. A los 8 días de nacido tienen que cortarte y derramar sangre porque estás ingresando a un pacto con Dios, ¿verdad? Este es el primer paso, derramamiento de sangre. Estás haciendo un pacto con esta religión. Haciendo eso, amados hermanos, desprecias, escúchame, si te circuncidas y haces ese derramamiento de sangre, desprecias otro derramamiento de sangre que fue única y para siempre en la cruz del Calvario, la de Cristo. A ellos les está diciendo, si te circuncidas y haces ese derramamiento de sangre, estás despreciando ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Cristo ya lo ha hecho. ¿Para qué vas a derramar sangre si Cristo ya lo ha hecho una vez y para siempre? Por eso es que haces vana la obra de Cristo. La haces vana. No te importa lo que Cristo hizo. Entonces, la obra de Cristo no te servirá para nada. Claro, si buscas por tus propios esfuerzos ingresar en este sistema religioso para hallar salvación por medio de tus propios esfuerzos en la obediencia a la ley, de nada te va a servir la obra expiatoria de Cristo. En otras palabras, Cristo murió en vano por ti. Estás declarando públicamente que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no sirve. Necesitas algo más, circuncidarte. Eso con respecto a los judaizantes hoy en día. Las iglesias cristianas nos enseñan igual que los judaizantes, pero sí enseñan algo parecido. No te dicen circuncídate. Las iglesias de hoy, no te dicen circuncídate. Hablan de la potencialidad de Jesús en su doctrina. ¿Lo han escuchado? La potencialidad de la cruz. La potencialidad de Jesús en su muerte. Y esto suena hermoso, suena bonito. Jesús en la cruz del Calvario y su potencialidad. Sí, suena bonito. Suena muy bonito. Y la gente tiene la palabra en su mente potencia. Se quedan con la mente potencia, poder. Pero no. Lo que enseñan es la muerte de Cristo es potencial a todo el mundo. Que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario es potencial para todo el mundo. Que Jesús murió por todo el mundo. Pero claro, hay algo más, sí, hay algo más. Que aunque Jesús murió por todo el mundo, tú tienes que ejercer tu libertad y aceptar a Jesús o rechazar ese regalo que es un don. No solamente que Cristo murió por todo el mundo, sino que tú tienes que ejercer ahora en tu libertad si Cristo murió por ti. Esa es la potencialidad. Entonces no hay potencialidad, no hay poder. ¿Para qué me enseñas potencialidad de la cruz del Calvario si yo tengo que ejercer si es poderoso para mí o no? No hay potencialidad. Con esta doctrina de la potencialidad en la cruz, anulamos, cuando te enseñan esto en las iglesias, anulamos lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario: tetelestai, consumado es, ya no hay nada más por hacer, nadie más tiene algo por hacer. Jesús ya lo hizo todo. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué enseña la Biblia contrario a lo que te enseña ahora esta corriente? ¿Qué enseña la Biblia? Es lo que nosotros creemos. La suficiencia, no la potencialidad, la suficiencia de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Que la muerte de Jesús fue suficiente para todos. Fue suficiente para todos. Que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente para salvar. Que sus méritos son suficientes para salvar. Que su santidad es suficiente para hacernos santos. Que su justicia es suficiente para justificar. Como les dije, el hombre no colabora, la semana pasada recuerdan, el hombre no colabora nada en la salvación. Lo único que colabora
el hombre es entregando su pecado para que sea crucificado en la cruz del Calvario. El hombre no colabora en la salvación, porque si el hombre colaborara, ¿verdad?, en la cruz, sería la obra de la cruz del Calvario de Cristo más tu obra. Y es lo que está luchando Pablo. Pablo te está diciendo, no es tu obra por conseguir la salvación, sino la obra de Cristo por medio de la fe, Pablo nos está diciendo, no solo es por fe, ¿verdad? No solamente es lo que dicen los judaizantes de fe más obras, no, es solo por la fe. No necesitas de tus obras, es solamente por gracia, Y les dice, si te circuncidas, ¿crees que debes hacer algo más como aceptar a Cristo en tu corazón, invitarlo a entrar en tu corazón, abrir la puerta? Dicen eso, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Acepta a Cristo en tu corazón, abre la puerta de tu corazón. Estos son obras muertas, porque nosotros no aceptamos a Cristo. Ya la palabra nos lo dijo, no aceptamos a Cristo, más bien nosotros somos aceptados en el amado. Somos aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti. El Espíritu Santo te llevó a los pies de Cristo. A ti son imputados la santidad, la justificación y todo esto que Cristo ha hecho por sus méritos. Y Cristo ahora te acepta por la obra de Cristo. No porque tú aceptaste o porque abriste tu corazón. No, es por el amor que Cristo murió en ti y Dios ve a Cristo en ti. Es por medio del amado, es por medio de Cristo. Si no fuera así, nos dice Pablo, que sería vana la cruz. Sería vana la cruz como los judaizantes. Sería vana la cruz. Entonces, ¿cómo soy salvo? ¿Qué debo hacer? Arrepiéntete y cree. Eso es lo que tienes que hacer, no tienes que aceptarlo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado. Tienes que creer lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Y cómo? ¿Cómo hago para arrepentirme? ¿Cómo hago para creer? Pues ora. Estás escuchando la palabra y la fe viene por la palabra. Ora y pídele a Dios que te dé ese don, que te dé esa gracia, que te dé convicción de pecado, esa necesidad de un Salvador, que si no fuera por la gracia de Dios, en esa silla donde tú estás sentado, sentirías que te irías al infierno. Pero si tú has orado por perdón, si tú has orado por salvación, déjame decirte, amado hermano, que ya eres una oveja de Cristo y que Cristo murió por ti. Que tú has venido a los pies de Cristo, ya tienes una nueva vida. Ahora no te pongas más ese yugo de la ley. Si ya has venido a los pies de Cristo, te has arrepentido, has creído y tienes esa necesidad de Cristo, eres una oveja de Cristo, porque Dios ha puesto en ti el sentir eso, de que eres un pecador, que es convicción de pecado. Ahora has venido a los pies de Cristo, hermano. No te pongas ese yugo de la ley. No te pongas a hacer obras para ganarte la salvación o para ganarte la mirada de Dios, ¿verdad? Ahora vive ese evangelio apasionadamente y que la fe crezca en ti. La fe de un hombre descansa totalmente en Cristo. La fe de un hombre descansa totalmente en Cristo o en ninguna forma. Anda dando botes por ahí con tus propios esfuerzos. Aquí vemos dos cosas. Una de dos. O tú confías totalmente en Cristo o no confías en Él. Es así. Blanco y oscuro. O confías en Cristo y en su obra en la cruz, o simplemente no confías en nada y vas dando botes. Esto te lleva a la segunda advertencia. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. En otras palabras está diciendo, os lo vuelvo a repetir, por si lo que dije antes en la primera advertencia no lo entendieron. Y como dicen aquí en España los españoles, ¿qué parte de lo que te dije no has entendido? ¿Qué para nada escuchado? ¿Qué parte de lo que te dije en la circuncisión no has entendido?
Pero claro, si ante estas palabras estaban dirigidos a sus oyentes cristianos, ¿verdad? Estaba hablando a los oyentes, a los de Galacia, a los hermanos de Galacia, a los Gálatas. Ahora Pablo ha abierto en este pedazo del texto, ha abierto las fronteras del territorio, ha abierto las fronteras del tiempo. Dice, declaro en otra versión, declaro, ordeno, y esta es una autoridad delegada por parte de Pablo, que todo hombre de su tiempo y de este tiempo, de su territorio y de este tiempo en España y del territorio de España, que se circuncida, está obligado a guardar la ley. ¿Y por qué digo tiempo y territorio? Porque Pablo está diciendo, testifico a todo hombre. Ya no está diciendo a los Gálatas, sino a todo hombre. Ha abierto el tiempo, ha abierto el territorio, ya no solamente los de Galacia, sino a todo hombre que se circuncida en la historia. Y mira la relación que hay en los dos versículos. O estáis en la fe de Cristo enteramente, o estáis en las obras de la ley enteramente, como dije hace un momento en otras palabras. Si la salvación es por la ley, ¿por qué debe uno estar obligado a cumplir solo un mandamiento ceremonial? Aún 2 o 3 y no los demás. O sea, los judaizantes entran y me dicen, oye, tienes que respetar la ley. ¿Cuál ley? Dime una. El de circuncidarme. ¿Y la otra ley es qué? ¿Ves el engaño que estaban haciendo los judaizantes? Y Pablo sabe lo que están diciendo los judaizantes. Pablo no pisa el palito. Y él está diciendo, oye, si tienen que circuncidarse, van a tener que obedecer toda la ley. No solamente una, toda la ley. Lo mismo dijo Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de toda. ¿Quieres circuncidarte? Obedece la circuncisión, pero vas a tener que obedecer toda la ley. Si fallas en una, fallas en todas. Si pecas en una, pecas en todas. Y cuidado, porque si desobedeces una parte de la ley y te circuncidas, estás obligado a obedecer toda la ley, ceremonial, judicial, sanitaria, civil, alimentaria, perdiendo el rico chicharrón ese con el cebollado que comemos. Ya no puedes comer chicharrón. Ya no puedes comer cerdo si te haces un judaizante. Ya no puedes comer cerdo. Si desobedeces una sola, has desobedecido toda. Así que si tú quieres obedecer toda la ley, prepara tu corderito, porque si pecas vas a tener que sacrificar. Los judaizantes que los gálatas creían que solamente era cortarse el prepucio, no, tiene que obedecer toda la ley. Y la ley que dice que si pecar es que tiene que hacer sacrificio. Por eso es que Pablo dice que la cruz llega a ser vana. Así que si vas a obedecer toda la ley, prepara ese corderito, ¿verdad? Porque pecamos, y el que dice que no peca es mentiroso, y pecamos todos los días, vas a tener que hacer sacrificio todos los días. Porque si no sacrificas un cordero, desobedeces la ley. Porque el sacrificar un cordero es el lavamiento de tus pecados según el Antiguo Testamento, pero que es figura del sacrificio de Cristo Jesús una sola vez y para siempre. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia cuando Cristo muere en la cruz y cumple la promesa y la ley? Ahora Él nos justifica, ahora Él nos limpia con su sangre, Él nos hace nuevas criaturas y nos da nuevamente esa ley. Recuerdan que la toma y te la vuelve a dar. Toma esa ley, pero esta vez la obedecemos en amor, porque ya podemos nosotros hacerlo por nuestras propias fuerzas, sí, pero porque eres una nueva criatura. Sí, hermano, tropiezas y pecas, pero abogado tienes. Si pecas, abogado tienes. Y te arrepientes y confiesas. Somos pecadores, necesito ser perdonado. Y el Espíritu Santo consume ese pecado, ¿verdad? Te quita esa culpa de pecado y te perdona el Señor, porque ya lo hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué diferencia con un judío? Necesitas sacrificar un cordero. Ya no tienes al Espíritu Santo que consume esos pecados que tú haces diariamente. Necesitas sacrificar a un animalito. Y ten cuidado si lo hacen en estos tiempos, porque los feministas te saltan encima. Los animalistas te van a saltar encima si matas un corderito. Si eres judío, si eres
musulmán, ahí hacen ellos y no les dicen nada. Pero si eres un judío cristiano, se te van a lanzar igual. Y esto me lleva a la tercera advertencia, porque todo va en cadena. Todo va en cadena. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y claro, todo va en reacción en cadena. Cuidado que te circuncidas, dice Pablo. Lo que haces es declarar que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue mala, que no fue suficiente. Luego le repite nuevamente, si obedecen la ley, tienen que obedecerla toda la ley. Y si pecan en una, pecan en toda. Y ahora si te circuncidas, de Cristo te desligas, te separas, te sueltas de Cristo. Son sinónimos. Gálatas en el 5:4, la Nueva Traducción Viviente, nos dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Han caído de la gracia de Dios. Pretender ser justificados por las obras de la ley, circuncidándote, obedeciendo las dietas, guardando las fiestas, sacrificando corderos, todo es en vano. Si esa es tu intención, has caído de la gracia, está diciendo Pablo. Ya ves, pastor, ahí está, la salvación se pierde. Yo tenía razón, la salvación se pierde, de la gracia has caído. La salvación se pierde. Yo lo sabía, pastor. No, eso no está diciendo el texto en su contexto. No está diciendo, has caído de la gracia, la salvación la has perdido. Eso no te está diciendo el contexto. Eso no está diciendo Pablo. El texto está hablando que la salvación es por medio de la justificación. Y esa justificación es por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de sus méritos conseguidos. Y la única forma de conseguir esa salvación para nosotros es por medio de la fe, por medio de la fe. El creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. ¿Caíste de la gracia? Sí, todo es por gracia. Todo es por gracia. El hecho de que respires es por gracia. El hecho de que estés aquí escuchando esta predicación, pobre incircunciso, utilizado por Dios, yo, incircunciso, utilizado por Dios, el venir a escucharme este sermón es por gracia. Dios te ha traído por gracia. Todo es por gracia. Tú como creyente debes dejarte dominar, debes dejarte controlar por el Espíritu Santo. Y si tú comienzas a dejar el control, y tú tomas el control, contristas al Espíritu Santo, caes de la gracia. Caes de la gracia. Y que el Espíritu tenga controlado, que te tenga a ti dominado, es gracia. Pero si tú dejas el control del Espíritu Santo y empiezas a hacer lo que quieras, y sacas un pie fuera de la iglesia y otro adentro, has caído de la gracia. Si tú que te empeñas por el Espíritu y quieres acabar por la carne, ¿recuerdan al principio de la carta? Si tú que empiezas por el Espíritu y quieres acabar por la carne y las obras de la ley, caes de esa gracia conseguida por Jesús en la cruz del Calvario. Ya no es la obra de Dios, sino tus obras. Has caído de la gracia. Ya no es la gracia de Dios, son tus propios esfuerzos. No lo vas a conseguir por gracia, tampoco lo vas a conseguir por tus propios esfuerzos. Porque la justificación es solo por gracia. La justificación es un regalo inmerecido que Dios te regala. Dios te la da sin que tú la hayas buscado y pedido. Es por gracia, sin que tú la pidieras, sin que tú hicieras nada por conseguirla. Ni te interesaba, porque estabas en lo tuyo en el mundo. Estabas haciendo tus placeres. La salvación nunca se pierde. La salvación nunca se pierde. Aunque tú mismo, como dices, en algunas versiones, dices separas, rompes o te desligas de Cristo.
da a pensar que hay una pérdida de la salvación. No quiere decir eso. Romanos 8, 35, 39, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No sé, las películas que van haciendo eso, hay que predicar la desnudez. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mira, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, todo lo que tú ves que te rodea, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No, es verdad, Dios no va a permitir que nunca caigamos de la mano. Somos nosotros que nos separamos de Dios. Esa es la doctrina de algunas iglesias. Somos nosotros que nos apartamos. Sí, es verdad, Dios nos tiene en su mano y nunca nos dejará caer. Somos nosotros que salimos de su mano. ¿Qué dice aquí? Ninguna otra cosa creada. O sea, tú podrás salirte de la mano de Dios. Cuando te digan: oye hermano, ¿eres tú el que te aparta de la gracia? No. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nunca vas a perder la salvación. ¿Acaso el que empezó en ti el querer no lo perfeccionará y terminará? ¿No lo perfeccionará? Si tú te caes, ¿cómo lo va a perfeccionar? El que empezó en ti el querer lo perfeccionará y lo terminará. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que tú caigas de la mano? ¿Hasta que tú te apartes de Dios? Hasta el día de que venga Jesucristo. Hasta el fin de los tiempos. Y cuando llegue ese día de Jesucristo podamos escuchar de la boca de nuestro Señor, y yo quiero escucharlo. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es cuando tú mueras y vayas a Cristo, o cuando Cristo venga. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Y estas advertencias que nos ha dado, estas tres advertencias, de que, cuidado, te circuncidas, haces vano la cruz de Cristo, cuidado que te circuncidas, tienes que obedecer la ley, cuidado de apartarte de la gracia porque vas a tener consecuencias, no vas a perder la salvación, pero tampoco vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Ten cuidado porque te van a venir palos, ¿verdad? En las aflicciones, en el valle de las tinieblas, ya no va a estar Dios en tu mano porque estás pecando. Ten cuidado, obedece a papá, obedece a mamá, no desobedezcas, ten cuidado. Y esto me va a llevar a lo contrario. Ya no a las advertencias, sino a lo contrario, el segundo punto: fe, esperanza, justicia, amor que viene de Cristo. Gálatas 5, del 5 al 6. Pues nosotros, ya cambia Pablo, ya no es los Gálatas y todo hombre, sino pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo que la fe que obra por el amor. Pero nosotros, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios ha prometido. Pablo hace una gran y enorme diferencia entre aquellos que viven en la carne por sus propios esfuerzos y todos aquellos, incluido tú y yo, que vivimos por el Espíritu. Y no solo se refiere a tu espíritu, no está hablando a vivir solo en tu espíritu, sino en mayúsculas, al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Vivir controlados, dominados, llenos del Espíritu. Ese es el contraste. Aquellos que se están circuncidando y han caído de la gracia porque no están controlados, dominados por el Espíritu Santo. Y ahí está el contraste. Pero nosotros, que sí lo estamos, los creyentes, los que creemos la verdad, cada paso que damos, cada decisión que tomamos,
Cada acto que realizamos lo hacemos con sabiduría, con inteligencia y con comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Cada paso, cada acto de nuestra vida que sea dependiendo de las normas, mandamientos y reglas, no solo lo de la ley, sino de toda la palabra de Dios. Alguien dijo: vivir en el poder de la palabra y el Espíritu consiste en expresar el fruto del Espíritu, ser generosos y contentos, cuidar de los pobres y quebrantados y amar a nuestros enemigos. Vivir en el poder de la palabra y el Espíritu consiste en abrazar la ética social radical. ¿De qué? ¿Del socialismo? ¿De la derecha? No. ¿De Vox? No. Del sermón del monte. Del sermón del monte y la bienaventuranza que nos está enseñando el hermano Pedro. Sed luz, sed sal, sed bienaventurados, los que lloráis, ¿verdad? Los pacificadores. De eso está hablando, de abrazar la ética social radical del sermón del monte. Del sermón del monte. Amado hermano, vivir en el Espíritu Santo es ser consciente de tus propios frutos espirituales. ¿Vives bajo el paraguas de la salvación? ¿Vives bajo el dominio del Espíritu Santo? ¿Reflejas el don y el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Podemos saber que estamos andando en el Espíritu Santo si nuestras vidas muestran el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paciencia, la dignidad, la paz, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Ser llenos, o sea, andar en el Espíritu, es lo mismo que permitir que la palabra de Cristo, la Biblia, more en abundancia dentro de nosotros. La negligencia de depender de la guía del Espíritu Santo, negligencia de no depender del Espíritu Santo, resultará en que un creyente que no viva a la altura del llamado y la posición que provee en la salvación. Eso es ser negligente, es ser negligente. Ahora bien, andar y vivir controlados por el Espíritu Santo es ser transformados en todas nuestras áreas de nuestra vida, tanto en nuestra vida diaria y cotidiana como en lo espiritual, tanto en lo espiritual y cotidiano como en nuestra mente, que es transformada, en nuestro comportamiento, que es transformado, abandonando esas viejas costumbres pecaminosas, alejándonos de los posibles actos y personas que puedan influenciar en tu vida. Es que este es mi mejor amigo, pero tu mejor amigo y tu mejor amiga te lleva a la droga. Tu mejor amigo y tu mejor amiga te lleva al sexo. Tu mejor amigo te lleva a la pornografía. Tu mejor amigo te lleva al alcohol. Deja a tu mejor amigo. Deja a tu mejor amigo que no te influencie, porque no estás siendo dominado por el Espíritu Santo, estás siendo dominado por tu mejor amigo. Por tu mejor amigo. Ser lleno del Espíritu Santo y tomar esas decisiones difíciles a veces cuando eres joven en tu vida. Aquellos que ceden a los judaizantes han caído de la gracia porque usan dar el crédito debido a la obra del Espíritu Santo. Por lo contrario, en cuanto nosotros reconocemos al Espíritu como la fuente de todos nuestros esfuerzos y nuestra victoria final cuando venga Cristo. Todos aquellos que vivimos de esa forma guardamos o esperamos con anhelo, mediante la fe y solo por la fe, la esperanza de la justicia, dice el texto. Gracias a los méritos conseguidos por Jesucristo en la cruz del Calvario, gracias a la obra poderosa del Espíritu Santo, dándonos vida, llevándonos a los pies de Cristo, controlando tu vida, esperando por medio de la fe en Cristo y con esperanza de que Cristo regrese. Eso es lo que nos está diciendo Cristo. Nos está diciendo el texto. Amados hermanos, la Santa Cena que hoy vamos a tener, recordaremos ese misericordioso acto de amor redentor que Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros, muriendo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Pero al tercer día, hermanos, Cristo resucitó y subió al cielo y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y gobernando toda su creación. Pero algún día saber el regreso glorioso de Cristo,
nuestra justicia será declarada públicamente. Esperamos ese glorioso día que Cristo regresará en gloria, en poder y en justicia. Ese día regresará por su amada esposa. Ese día que guardamos con fe y esperanza, seremos recompensados públicamente con justicia, dice el texto, ¿verdad? Si hoy somos justos por su justicia, se nos imputa su justicia por misericordia y amor, confesamos públicamente el día que te bautizas, que hemos venido a los pies de Cristo y que ahora eres un cristiano, y eso lo haces públicamente al bautizarte. Cuando venga Cristo, serás tú públicamente recompensado, porque Cristo va a tomarte a ti y todo ojo lo verá que eres hijo de Dios. Y aquellos que te vieron a ti, ¿verdad?, y no creyeron o rechazaron, ¿verdad?, públicamente serán rechazados. Esta es nuestra esperanza, que es que guardemos y deseemos que pronto ese día, que cada domingo celebremos esa victoria en Cristo y gritemos: Maranata, ven Señor, ven por tu iglesia, ven pronto. No es que yo quiero ver a mi hija que se case, es que yo quiero ver a mi hijo que sea un arquitecto, un médico. Cristo, ven pronto. Prefiero que se lleve a mi hija y a mi hijo, ¿verdad?, a que caiga en las manos de Satanás. Prefiero que venga Cristo y se los lleve, ¿verdad? Que Cristo venga pronto. Gálatas 5:6 para terminar. Porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor. Queridos hermanos, tu fe y tu esperanza no está basada en tus propios esfuerzos, en tu propia obra. No importa si fuiste circuncidado, ¿verdad? Tú vienes de una religión judía y te has vuelto cristiano. No importa si te circuncidaste. No importa. No importa si te circuncidas por causa del Evangelio. Recuerdan a Timoteo. Recuerdan que era un incircunciso. Y como estorbaba la predicación de Pablo cuando se fueron a Israel, lo hizo, ¿se acuerdan? Lo hizo circuncidarse. Pero no lo hizo para obedecer la ley. Lo hizo porque estorbaba el predicar el Evangelio en el templo. Y luego se le tiraron encima. ¿Recuerdan? Cuando llevó a Timoteo al templo. Así que no importa si tú vienes de otra religión circunciso, y no importa si tú te circuncidas por causa del Evangelio para que no sea un tropiezo de evangelización. Y no te estoy diciendo que ahora mismo te circuncides porque te tropieza ir a Jerusalén a predicar. No, eso fue en ese tiempo. No lo vayas a hacer. Fue en un tiempo que Pablo lo hizo como una solución. Ahora bien, siendo ciertísimo que no debemos jactarnos de ser incircuncisos, salvos. No te jactes porque eres salvo. El ego no te invada y te digas: yo soy salvo, soy un escogido de Dios. No, ten humildad, ten misericordia. Ahora bien, hermano, ya no es necesario que te circuncides para predicar a los judíos. Pablo lo hizo porque era un caso necesario. No seas tú, no caigas en esa vanidad, ¿verdad?, de creerte ser mejor porque eres salvo. Porque esta obra no es porque te circuncisas o eres un incircunciso, sino porque es por la gracia de Dios, es por el amor y por la fe que obra en el amor. El día que nuestro Señor Jesucristo nos regaló el don de la fe, nos regaló el don de creer, nos regaló el don de confiar en Cristo y en su obra de la cruz. En su obra de la cruz fue por amor, Sí, amado hermano, por amor, un atributo comunicable de Dios, un atributo que es de la misma naturaleza de Dios y te ha sido dada, te ha sido cedida, te ha sido concedida. Y si te das cuenta, lo primero es que fuiste transformado, que se te dio una nueva naturaleza. Es en ese mismo preciso momento, que Dios te da ese amor, que Dios te otorga ese regalo de amor. Y ahora, con este amor que no está manchado por el pecado, puedes ejercer amor. Con este amor tan puro y sin mancha, ahora puedes hacer dos cosas que demanda la ley. Y lo dijo Jesús en Mateo: amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ya puedes hacer eso con esa nueva naturaleza y con ese amor que te ha dado. Y lo segundo, este es el primero y el gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como tú a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es gracias a este amor que obras en amor por tu prójimo. Es por medio de la fe que obras en amor para amar a Dios y a tu prójimo. Tú no podías amar de otra forma pura como Dios te ha amado. Tú no podías amar de esta forma pura por tu prójimo. No lo podías si no era un amor después de venir de los pies de Cristo. Tú andabas en tus delitos y pecados. Tú andabas en actos solo egoístas, llenos de envidia, por la prosperidad de otros, por otros fines, preocupaciones. Pero en un día fuiste atraído con lazos de amor. Fuiste atraído con lazos de amor a Cristo y cambió tu vida por completo. Esos mismos lazos de amor por el cual fuiste atraído, esos mismos lazos de amor te serían dados para ejercer ese amor a Dios y a tu prójimo. Ese es el mismo lazo de amor que te trajo Cristo, que ahora tú puedes ejercer amor por los necesitados, por los mendigos, por los huérfanos, por las viudas, por los que aún están muertos en sus delitos y pecados. Y sobre todo puede ejercer un amor puro por tus hermanos en la iglesia y en toda la iglesia universal. Es en este amor que obra por medio de la fe que debe ser tu bandera blanca alzada como puerta de tu corazón. No la de los colores que trae pecado, sino la del amor, la de la fe, la esperanza, la de la justicia que es en Cristo Jesús. Amado hermano que me estás escuchando, no intentes conseguir la fe, el amor, la justicia y la salvación por tus propios esfuerzos. No lo vas a conseguir. Si estás en una iglesia que se te demanda hacer ciertas actividades y actos para así primero conseguir la aprobación de tu pastor, de tus líderes, de tu iglesia, y segundo conseguir la aprobación de Dios. Sí, primero la aprobación de tu pastor y luego la aprobación de Dios. Ten cuidado, amigo, de estas iglesias. Sal corriendo, tú que me estás escuchando, sal corriendo, busca una iglesia donde la fe, el amor, la esperanza, la justicia, la salvación sean banderas alzadas y conseguidas en la cruz por Cristo Jesús y no por actos de ministerios en la iglesia. No por iglesias que estén comprometidas con la fama y no la cruz del Calvario. Amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada de Murcia, que has venido a los pies de Cristo y estás controlado, guiado, dominado por el Espíritu Santo, que vives en los dones, que vives en los frutos del Espíritu Santo, que el amor y la fe te muevan cada día a Cristo cuando regrese y digas: Maranata, Maranata. Sigue así, persiste, no decaigas, sigue en esta carrera como lo estás haciendo. No porque Dios te apruebe, no hagas todo lo que tengas que hacer en esta iglesia movido por el Espíritu Santo para que tu pastor te apruebe, o algunos ancianos de la iglesia, no, sino porque fuiste aceptado en el amado. Y ese es el camino, porque eres acepto y aprobado por Dios, no por tus pastores. Vivamos, compartamos ese camino juntos como iglesia. Estemos atentos cada uno de nuestros hermanos de la iglesia. Comprométete con tu hermano de tu iglesia. Sé un pastor en tu hogar. Sé un pastor en tu hogar. Sé un pastor con tu hermano. Si está necesitado, suple de sus necesidades. No solamente la iglesia y el pastor debe suplir las necesidades de las ovejas. Tú debes suplir y estás en la obligación de darle la capa a tu hermano. ¿De qué sirve darle la capa si pasa frío? Se va a cubrir el frío, pero pasará hambre. ¿De qué sirve darle la capa si no le das de comer?
suple las necesidades de tu hermano. Si estás afanoso, si tu hermano está afanoso y te das cuenta, acércate a él, abrázalo en amor, sufre con él en esos valles de tinieblas. Sufre con él, vive esa valle que está pasando. Si está en tus manos la salida, guíalo a esa salida. Guíalo. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Eso es caminar en ser lleno del Espíritu Santo. La iglesia no solamente es una comunidad, no solamente es una asamblea de venir a cantar, de escuchar un monólogo del pastor. No es solamente venir y cabecear, o ver el fútbol como haremos, no. No solo el pastor debe involucrarse en la comunión de los hermanos. Somos todos que estamos involucrados en amor que obra por la fe, que dice el texto. En amor. Eso es el amor de la iglesia que Dios nos ha dado. Todos apasionados por el Evangelio y por la hermandad, la coinonía, las necesidades del prójimo. Y hermanos en Cristo, por medio de la fe que obra en el amor. Que así sea en esta iglesia para siempre. A Dios sea la gloria. Que Cristo regrese pronto. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.